no sabremos cuál es la propuesta, bueno, ya más o menos sabemos, pues, pero aquí todavía no tenemos los términos equitativos de la cooperación, ni tenemos tampoco ni la más mínima idea de qué tamaño o de qué forma puede ser la ventaja racional de los participantes, ¿sí? Ni nada, todavía no sabemos nada, nada más tenemos la idea organizadora central de concebir a la sociedad como sistema equitativo de cooperación. Ajá. Una sociedad, una sociedad bien ordenada, dice Rawls, es una sociedad que está efectivamente regulada por una concepción pública de justicia. Entonces, ahora es sociedad bien ordenada. Es efectivamente regulada por una concepción pública de justicia. Fíjense que aquí estamos cambiando el eje. En el primer caso, estábamos describiendo a la sociedad en términos que diríamos sustanciales. Y esta es una adjetivación que se le está poniendo. Ajá. Porque una sociedad que sea un sistema equitativo de cooperación, no por eso está bien ordenada. Y además, todavía más interesante, una sociedad bien ordenada, tomada la idea suelta, por ejemplo, no tiene por qué ser democrática. Lo único que necesita es que esté efectivamente regulada por una concepción pública de justicia. Y eso es lo que hay que ver exactamente en qué consiste y para qué le sirve a Rawls, dado que una sociedad bien ordenada podría ser, insisto, si la sociedad la tomo, si tomo solamente esta noción de sociedad bien ordenada, una sociedad bien ordenada podría ser, por ejemplo, la sociedad de los Emiratos Árabes Unidos. En tanto que su concepción de justicia, la concepción de justicia que trabajan, es pública. En general, todos los miembros, tanto hombres como mujeres de esa sociedad, conocen cuál es la concepción de justicia. Sí la saben. Y está efectivamente regulada por esa concepción de justicia. Entonces, la pura idea suelta nos daría a los Emiratos Árabes Unidos como una sociedad bien ordenada. Pues hay que ver un poco cómo es que funciona este asunto. Fíjense, y ahí ya viene el primer matiz, que es donde los Emiratos Árabes se podrían empezar a salir de la clasificación. Dice Rawls que la idea de que sea una concepción pública de justicia implica que cada cual acepta y sabe que todos los demás aceptan la misma concepción de justicia política. ¿Sí? Entonces, la concepción pública de justicia implica que cada cual acepta y sabe que los demás aceptan la misma concepción política de justicia. Y esto es reconocido mutuamente. ¿Sí? Y esto es reconocido mutuamente. Esta es la consecuencia de que sea una concepción pública. ¿Qué significa entonces? Que no basta, otra vez, no basta con que yo sepa cuál es la concepción pública de justicia que regula mi sociedad. Es necesario que la acepte razonablemente.
o que sea razonablemente aceptable. De manera tal que, dado que es razonablemente aceptable, ¿sí?, puedo darme cuenta que los demás, que son tan razonables como yo, también la aceptan, y por lo tanto podemos seguir adelante. Entonces, son dos dimensiones. Es una dimensión que podríamos decir epistémica y una dimensión moral. Conozco la concepción y la acepto. Y los demás la conocen y la aceptan. Y todos sabemos que la conocemos y la aceptamos. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Es obvio que otra vez se está haciendo una idealización. No es que todos y cada uno tengan que, sino que sea más o menos extendida esta aceptación y este conocimiento. Sí. Ya que es esa división entre conocerlo y aceptarlo, hay casos donde uno acepta cosas porque no conoce, ¿verdad? Exactamente. Y eso precisamente nos daría una dimensión de poco orden, ¿no? En ese sentido, ¿no? Segundo lugar, implicado de la idea de regulación efectiva. Y por eso les digo de que pensando en nuestro caso se ve un poco triste. Se sabe públicamente, o hay buenas razones para creer, que la estructura básica de la sociedad satisface los principios de justicia. Esto es, el hecho de que esté efectivamente regulada tiene como consecuencia que se sabe o hay buenas razones para creer que efectivamente la justicia se aplica. ¿Sí? Que los principios son satisfechos. Es buena otra vez la aclaración, el asunto de cuando dice que se sabe públicamente o hay buenas razones para creer. No necesariamente tengo que poderlo comprobar, pero si tengo buenas razones para creer, dado los resultados que están dando, dadas las situaciones que se están generando, digo, bueno, pues sí está, ahí están los principios operando, y entonces sí está efectivamente regulado. Esa es, digamos, la distinción es importante por el asunto de que no siempre los ciudadanos de una sociedad democrática moderna, sobre todo por el tamaño, pueden llegar hasta el fondo de todos los procedimientos y de todas las instituciones para comprobar fehacientemente que se están cumpliendo los principios. Pero de acuerdo a los resultados que está dando, puedo decir, pues ahí va. En ese sentido, ahí va. Esto es un principio muy similar, aunque no es idéntico, pero es un principio muy similar al principio de que hay que tomar las decisiones judiciales más allá de toda duda razonable. Si todavía tengo dudas razonables, no debo juzgar. Ese es el punto. Entonces, nunca voy a poder, fíjense, es bien curioso el sistema penal anglosajón, porque probablemente nunca voy a poder saber con toda claridad, con toda exactitud, con toda plenitud, quién es culpable. Muy positivista, ¿no? Pero nunca lo voy a poder saber. No, lo contrario del positivismo, pero lo puedo condenar si no tengo dudas razonables para dudar que lo es. Esa es la diferencia, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Es un poco lo que está planteando acá. Si no tengo muy buenas razones para dudar que los principios son satisfechos, tengo buenas razones para creer que están siendo satisfechos.
Esa es un poco la lógica. En este planteamiento que se está haciendo aquí. Y ya, si lo sé, pues mejor. ¿No? En ese sentido. Y en tercer lugar, también implicado de la idea de regulación efectiva. Los ciudadanos tienen un sentido normalmente efectivo de la justicia, es decir, un sentido que los capacita para entender y aplicar los principios públicamente reconocidos en justicia. Este es un derivado de este, entonces, los ciudadanos tienen un sentido normalmente efectivo de la justicia. ¿Por qué es distinto este de este? Porque acá, en el primero, cuando se sabe que hay buenas razones para creer que los principios son satisfechos, lo que se está evaluando es la actuación de las instituciones de la estructura básica, ¿sí? Cómo están funcionando, para ver si efectivamente los principios están operando. Y aquí, los ciudadanos concretos son capaces de valorar y entender el funcionamiento de la justicia y aplicarlo. Para acordar las acciones públicas. Les voy a poner un ejemplo rápido. Que esto es algo, por ejemplo, que en la sociedad mexicana, tal y como veo hasta el momento, falta mucho. ¿Sí? Y lo podemos ver reflejado en, por ejemplo, cuando simplemente, ¿no? Una muestra que no es mucho menos representativa, pero que sirve para ejemplificar lo que quiero decir. Se meten ustedes a las redes sociales, ¿no? Y ven que un gobierno X hace algo que había sido duramente criticado cuando era oposición, ¿no? Lo hace. Ahora lo hacen ellos. Y sus defensores dicen, es que está bien, es que es necesario. A ver, espera, ¿no habías dicho que eso estaba mal? ¿No habías dicho que eso estaba mal? No tenemos un sentido normalmente efectivo de justicia. Juzgamos en función de si me cae bien, de si es el de mi lado, de si es el de mi color, de si la chingada, los principios, al carajo. Entonces, eso es no tener un sentido normalmente efectivo de justicia. Cuando se tiene un sentido normalmente efectivo de justicia, uno reconoce cuando se está cometiendo una injusticia o se está haciendo algo correcto, lo haga quien lo haga. Pero cuando no, pues andamos dando bandazos en ese sentido. Entonces esto es algo que, por ejemplo, en nuestra sociedad nos falta, pero bastante en ese sentido, y que se ve reflejado hasta yo hacía la broma antes de que existiera el VAR, de que se veía muy reflejado en los aficionados de fútbol, ¿no? Que por la misma falta, si lo comete mi equipo, digo que el otro es un chillón. Y si se la cometen al equipo, pues la tarjeta roja. Eso es no tener el sentido efectivo de justicia. Entonces, de eso se trata, ¿no? Eso sería una sociedad bien ordenada, sí. En cuanto a capacidades, ¿qué se requeriría para poder tener ese sentido normalmente efectivo de justicia? Capacidades en sentido mismo, pues. Tener razonabilidad. ¿Recuerdas que somos racionales y razonables? Es la razonabilidad la que permite tener el sentido efectivo de justicia. Sí, esa es una de las esa es una de las características, porque sin la ¿cómo se llama? Sin la razonabilidad, precisamente ni siquiera puedo reconocer la validez de los principios. Y entonces esto es lo que está operando aquí,
¿no? Ahora, esto implica, otra vez, regresar al punto donde empezamos. Esto es parte de lo que debería o conveniente o deseablemente sería la cultura política pública de una sociedad democrática. Que los ciudadanos tengan un sentido efectivo de justicia. Para que entonces la convivencia no se nos desbarranque a cada momento, ¿no? En ese sentido. En ambos casos, ahí se presenta el cuarto rol, ¿no?, de la filosofía política que estaba planteando anteriormente. Sí, efectivamente. Y nos ayuda mucho en ese sentido a clarificar las cosas y a comprenderlas, pues, en ese sentido del cuarto. Ahora, dice Rawls, estoy en el 3.2, página 32. La idea de una sociedad bien ordenada, otra vez, es una considerable idealización. Y dice, pero es importante porque, siguiendo la línea de lo que nos acaba de explicar de para qué sirven las idealizaciones, dice, nos permite decidir sobre una importante cuestión que afecta a nuestra concepción de la justicia para una sociedad democrática. Saber si y qué también puede servir como la concepción de la justicia públicamente reconocida y mutuamente admitida cuando la sociedad se concibe a sí misma como un sistema de cooperación entre ciudadanos libres e iguales de una generación a la siguiente. ¿Por qué? Porque una concepción de la justicia que no pudiera cumplir este papel tendría que ser seriamente deficiente. Esto es, esta idealización de la sociedad bien ordenada, para lo que sirve, dice Rawls, es para que sepamos con qué tendríamos que contrastar nuestra propuesta. Esto es, nuestra propuesta podría efectivamente regular la estructura básica, podría efectivamente dar pie al surgimiento de un sentido de justicia en los ciudadanos, podría efectivamente hacer que sea aceptada por todos de manera razonable. Si no puede una de las tres, no va a servir para lo que la queremos. Entonces esta es como una prueba de contraste, ideal, pero es una prueba de contraste. Si al momento de diseñarla me doy cuenta de que no pasaría uno de esos tres, pues entonces voy por mal camino y me tengo que regresar donde lo corrijo, donde lo ajusto, porque tendría que pasar por los tres para que funcione. Entonces, si propongo una teoría que suena bien chida, pero no puede efectivamente regular a una sociedad, no sirve de nada. Y si propongo una teoría que puede efectivamente regular a la sociedad, pero no va a ser razonablemente aceptada por los ciudadanos, pues tampoco me sirve para lo que la quiero. Entonces, en ese sentido, es como un papel tornasol de lo que se usa en los laboratorios de química. Es una prueba de contraste, a ver si voy por buen camino. Por eso es que la pone añadida a la organizadora central. ¿Sí? El sistema equitativo de cooperación sería conveniente que fuese bien ordenado. Y ser bien ordenado es esto. Y entonces sí ya podemos seguir avanzando en esa lógica. Y hay un segundo sentido dice, esto es al final de la página 32, repárese en que, dado el hecho del pluralismo razonable, es imposible una sociedad bien ordenada en la que todos sus miembros acepten la misma doctrina comprensiva. Pero los ciudadanos democráticos que profesan doctrinas comprensivas diferentes pueden coincidir en concepciones políticas de la justicia. El liberalismo político es una concepción que dice proporcionar no solo una base suficiente, sino también la base más razonable
de unidad social disponible para los que, como nosotros, son ciudadanos de una sociedad democrática. Esto es, lo que trata de decir es que la idea de sociedad bien ordenada nos muestra en qué sentido lo que Rawls llama liberalismo político sería la respuesta más razonable para desde él buscar los principios de justicia. Ahí está dando un paso más para decir, vamos a partir del marco del liberalismo político, tal y como él lo entiende, para desde él tratar de sustentar la propuesta de principios de justicia que vamos a hacer. Entonces, ¿a qué está renunciando cuando se apunta al liberalismo político? De acuerdo a su tradición, principalmente está renunciando a y se está peleando con el utilitarismo. Pero está renunciando también al justnaturalismo, ¿sí? Esa es un poco la idea. Esto es, va a tratar de decir que desde una base liberal política se puede construir una concepción política de justicia que pueda servir para una sociedad entendida como sistema equitativo de cooperación y que además esté bien ordenada. Esa es la idea. Entonces lo he entendido como esta idea como una especie de umbral mínimo. ¿Mande? La había entendido como una especie también de umbral mínimo. Como en la teoría de la democracia. Ajá, sí. Ajá, sí, es una suerte de umbral mínimo. Es una suerte de umbral mínimo que precisamente por ser mínimo permite el acuerdo. La diferencia con el umbral mínimo, aunque funciona de manera muy similar en términos estructurales, funciona de manera muy similar, la diferencia con el umbral mínimo es que justicia como equidad, como concepción política de justicia, tiene mayores exigencias morales que las del umbral mínimo, pero funciona igualito. O se trata de poner lo más formal y neutra posible para que pueda ser aceptada por todos. Pero una vez que la aceptan, comienzan las exigencias. Entonces, por eso después sigue la estructura básica, ¿no? Exactamente, sí. Hasta aquí, que son los tres primeros, algo que comentar, algo que aclarar. Hasta aquí es donde tenían que leer, ¿verdad? No. ¿Hasta la estructura básica? No, hasta... Sí, hasta el 5. No me acuerdo hasta dónde quedamos. Hasta el 5. Hasta los límites. Sí. Ah, ok, entonces muy bien. Entonces... O sea, ese también lo leímos pues. Ajá. Entonces vamos a ver la idea de la estructura básica de una sociedad bien ordenada. Y que sirve la idea de la estructura básica en términos estructurales, en términos del desarrollo del argumento, para terminar de ajustar la base. No es pero en términos ya políticos tiene otra dimensión. En términos estructurales sirve para terminar de ajustar la base. Es como para terminar de poner las cuñas que van a sostener la pata. Entonces, la estructura básica de la sociedad se vuelve muy importante porque es el objeto de la justicia como equidad. Y entonces su comprensión adecuada ahorra muchas discusiones y no porque tenga nada de malo discutir, pero sí también ahorra muchos corajes. Entonces, dice Rawls, estructura básica de la sociedad. Y este asunto de ahorrar corajes es importante, créanme. Es el modo en que las principales instituciones políticas y sociales encajan
en un sistema de cooperación social. ¿Sí? El modo en que las principales instituciones políticas y sociales encajan en un sistema de cooperación. Ya identifiqué, es eso. ¿Qué quiere esto decir? Que no se trata de ver la estructura básica de la sociedad como todas las instituciones que conforman a la sociedad, sino solamente, y en todas sus dimensiones, voy a empezar por atrás, y en todas sus dimensiones, sino solamente en tanto y en cuanto forman parte y se articulan en un sistema de cooperación. Es en ese sentido que tienen que ser vistas, ¿sí? Puede haber alguna dimensión de la institución que no forma parte de ese encaje en el sistema de cooperación y en ese sentido se vuelve casi irrelevante para esta discusión. ¿Cómo qué institución, por ejemplo? Quiero decir, por ejemplo, en el caso de la institución familia, que forma parte de lo que Roth considera en general estructura básica. ¿Qué nos importa de la familia que forme parte de un sistema de cooperación? No tiene necesariamente por qué importarnos cómo está formada, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es cómo la familia se inserta en el sistema de cooperación. Entonces, si está formada por una persona, un perro y su amigo, chido, no me importa, lo que me importa es cómo va a encajar en el sistema de cooperación. Esa es la idea. Sí. Por eso digo que es irrelevante, decías. Eso es irrelevante en la justicia de trasfondo. ¿Es lo que llama ahí trasfondo? No. Es que ahorita voy a hablar específico de la justicia de trasfondo. ¿Sí? Entonces, es irrelevante eso. O, de otra manera, también, nos interesa, por ejemplo, la institución mercado. Lo que nos interesa del mercado es cómo forma parte del sistema de cooperación social. Puede ser absolutamente irrelevante qué tipo de moneda utiliza. Puede ser completamente irrelevante cuál es la unidad de medida utilizada. Puede ser completamente irrelevante cuáles son las mercancías que se están moviendo. Lo que importa es cómo la institución de mercado forma parte del sistema de cooperación. No en sí mismo, pues.